micrófono está. Listo, muchachos, entonces vamos a darle continuidad a fuerza. Esto no es. Deportiva fuerza. Ok. Listo, bueno, entonces como les decía, cuando estamos pensando en los deportistas, pues vamos a pensar en la suplementación como una vía para potencializar los procesos adaptativos. ¿Cuáles? Pues esos específicos que estamos buscando en el deporte. Recuerden que con el deporte nos interesa mucho es la especificidad, ¿sí? Estímulos específicos para adaptaciones específicas. Esa es la lógica del deporte y esa es la gran diferencia que hay con las personas convencionales. Que si bien pueden recibir estímulos específicos, los niveles de adaptación no son tan especializados, ¿cierto? Entonces, otra de las adaptaciones que esperamos en el entrenamiento de fuerza está relacionada pues con las células satélite, ¿sí? Y la adición de los mionúcleos. Entonces, por si no recuerdan eso, ¿sí? Entonces, estas células satélite, ellas se van a llegar a adherir al sarcolema de la fibra muscular, ahí lo tenemos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para reparar los posibles daños que se hayan generado en el entrenamiento de fuerza, ¿cierto? Se nos adhieren al sarcolema y eso va a hacer pues que inicie un proceso de regeneración, ¿sí? Y pues esa regeneración va a hacer que el tejido aumente su área, ¿sí? Entonces, las células satélites. Y como se lo mencionaba en clase, esta señalización o la activación de las células satélite depende tanto del uso como del desuso. Si hay uso, hay unas vías de señalización que se van a activar específicas, en donde se va a aumentar el número de mionúcleos, donde va a haber transcripciones proteicas que van a permitir que se sintetice proteína de buena calidad y eso nos lleva a los resultados adaptativos que estamos buscando. En cambio, si no tenemos estímulos, ¿cierto? Si no hay uso, pues van a haber procesos de traslación, de remoción de las proteínas de los lugares en donde deberían estar o en donde esperaríamos que estén, y pues también van a haber procesos de proteólisis, de ruptura de proteínas, que no se están rompiendo para generar algo más, sino que se nos están perdiendo, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante el estímulo exógeno, ese estrés mecánico, esa carga de trabajo que recibe el deportista. ¿Para qué? Para que las condiciones que tenemos, pues a lo largo de nuestro proceso evolutivo, nos permitan responder de manera eficiente y tener, llámese la hipertrofia, la mejora de las vías de señalización, ¿cierto? Adaptaciones neuromusculares, en fin, lo que se esté buscando en ese momento. Uno de estos mecanismos de adaptación está mediado pues por la presencia de las células satélites, ¿cierto? Aquí nos vuelven a aparecer desde las células mesenquimales, ¿cierto? Unas células que están allí libres y que responden ante llamados que se dan a nivel de la miofibrilla muscular. ¿Que para qué? Para que estas células lleguen y se adhieran a los tejidos, como lo vemos en esta imagen, y eso va a hacer que el tamaño de la fibra se incremente, que se incremente el número de mionúcleos, y eso puede hacer que la isoforma de la cadena pesada de miosina, que era algo que hoy mencionamos en clase, esa isoforma, recuerden que es la que me define el tipo de fibra muscular que yo tengo, pues también se puede adaptar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas células satélites, cierto? Pues listo. Si hay estímulos constantes y se están necesitando, pues ellas van a proliferar. Van a hacer procesos de diferenciación y de fusión. ¿Sí? Se van a diferenciar dependiendo del estímulo mecánico que esté llegando para así adherirse y ayudar al cambio epigenético de la fibra muscular, cambio epigenético, fenotípico, y pues también luego los procesos de fusión. Y en el otro escenario, en donde digamos es un sujeto sedentario, pues que no me voy a demorar mucho en él, pero
como para referenciarlo, en donde no hay un estrés mecánico, no hay un entrenamiento, una carga de trabajo que genere activación de estas vías de señalización que van a hacer que las células satélites entren en juego, pues su número se va a reducir, ¿cierto? Se va a reducir el número de células satélites. Entonces, ¿para qué van a proliferar si no las estamos utilizando? Y las que quedan por ahí funcionando reducen su actividad, se hacen menos eficientes. Entonces, ¿qué pasa? Pues la fibra muscular no cambia de tamaño, tampoco cambia el número de mionúcleos que tenemos, y pues tampoco va a haber una conversión, un cambio en los tipos de fibras musculares, porque la cadena pesada de la miosina pues no se está viendo desafiada, ¿cierto? Ahí no pasa nada. Los mionúcleos, muchachos, como todos los procesos, bueno, como casi todo lo que está en el cuerpo humano, pues tiene un ciclo de vida. Y en algún momento ellos tienen que morir. Hay una apoptosis de los mionúcleos, ¿cierto? Que eso va a hacer que la fibra muscular reduzca su tamaño. Eso está relacionado directamente con el proceso de envejecimiento, eso es lo normal. Por eso es que hay autores que afirman que el ejercicio previene el envejecimiento, lo revierte, pues lo dicen de una manera como candilocuente para llamar la atención de las personas y denotar la importancia de hacer ejercicio. ¿Sí? Y quiero que miren aquí esta frasecita, ¿no? Miren, los cambios en la fibra muscular, en el número de miocitos, en la expresión génica durante un proceso de atrofia de la fibra muscular. Entonces, donde hay condiciones de reducido uso neuromuscular, ¿qué pasa? Se aumenta la apoptosis, ¿cierto? ¿En cuánto? En 3 días. Sí, esto es una cosa brutal. En 3 días ya empieza a aparecer apoptosis. Entonces, en 2 semanas, muchachos, y vámonos a un escenario distinto. Digamos que el sujeto se fracturó enyesadito 2 semanas. Si pasan 2 semanas en los que el sujeto está quieto por alguna razón, pues ya se considera un decrecimiento significativo, tanto en el tamaño como en el número de mionúcleos. Entonces, la quietud es de los peores escenarios. Pues creo que una labor nuestra siempre es promover el que haya movimiento permanente. Entonces, entrenamos fuerza para promover un aumento del número de miocitos y un aumento de la síntesis proteica en los mionúcleos. Eso nos va a llevar a una mayor síntesis proteica general. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que el tamaño de la fibra muscular cambie. Si no hay el suficiente movimiento, si no hay la suficiente demanda mecánica de la fibra muscular, pues que va a haber proteólisis y también se va a afectar el tamaño de las fibras musculares, de manera negativa en este caso, ¿cierto? Vamos a perder tamaño de fibra muscular, pero ahí está. Entonces, por los 2 escenarios tenemos, ¿cierto? Entonces, bueno, y como les decía, ya en otra asignatura van a profundizar aún más en el tema. Entonces, nosotros iniciamos creciendo, ¿cierto? Creciendo, en ese proceso de crecimiento, pues hay una fusión de células satélites, ¿cierto? La fibra muscular se empieza a elongar, a engrosar, y las células satélites participan en el proceso. Si entrenamos, se potencializa. Y tenemos procesos de hipertrofia muscular. Pero por alguna razón, pues se nos aumenta la apoptosis muscular. Bueno, específicamente la apoptosis de los mionúcleos, sí, la apoptosis mionuclear. Una enfermedad, una lesión, discapacidad o un estilo de vida sedentario, pues llegamos a una atrofia. Pero quiero que vean esto: nuestra fibra muscular tiene una muy buena capacidad de respuesta, o sea, evolutivamente está pensada para responder a la tensión muscular, y yo me imagino pues que eso así fue que logramos descubrir el efecto del entrenamiento inicialmente, ¿no? Alguien de pronto
se fijó que, no sé, un granjero, un herrero, pues por allá en esas sociedades iniciales, cuando los griegos empezaron a hacer ellos, vio que uno que hacía alguna cosa por ahí de cargar piedras o yo qué sé, y se empezaba a cuajar más que los demás. Ahí lograron empezar a entender los efectos del entrenamiento físico, bueno, en este caso sería como un tipo de actividad física sobre el sistema musculoesquelético, ¿cierto? Estos procesos son reversibles, muchachos, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Porque un deportista que por alguna razón tenga que hacer una para y volver a trabajar, pues nunca será un sujeto sedentario como cualquiera, ¿sí? Porque hay unos procesos, digamos, de memoria muscular. Entonces, usted no entrena, empezó a entrenar, ¡pum!, ¿cierto? Pim, pim, pim. Ese entrenamiento generó mucha fusión de sus células satélite. Su fibra muscular se adaptó, ¡pam!, creció, se hipertrofió, muy bien. Por alguna razón usted dejó de entrenar, ¡pum!, y volvió a los niveles previos a los que estaba, de los que estaba como en el entrenamiento. Pero si miramos, ¿cierto?, si comparamos estas características, es totalmente distinto. Sí, puede que, claro, pierda volumen, pero el sujeto vuelve a entrenar a la verga, ¿qué dice? Un momento, muchachos, que placa. El sujeto vuelve a entrenar y ¿qué pasa? Pues vuelve y gana, ¿cierto? La famosa memoria muscular que llama. Entonces, perfecto, hay que tenerlo. Entonces, no vamos, cuando el deportista llegue, no hay que suplementarlo o pensar que la suplementación de un deportista que hizo una para es homologable a la de un sujeto sedentario, ¿no? Porque hay unas condiciones de base diferentes que les va a permitir aprovechar un suplemento X de una manera distinta. Entonces, no hay que considerarlo como si fuera un sujeto que apenas va a ser físicamente activo, así haya parado, ¿cierto? Inclusive, miren que el cuerpo tiene una forma de reaccionar, que como les decía, pues por más que se utilice suplementación, hay unos valores de los cuales no puede pasar, inclusive cuando se utilizan drogas, como lo vemos aquí en la pantalla. Entonces, utilizamos testosterona como droga, ¿cierto? Pum. Inicialmente va a haber un aumento de masa muscular, ¿cierto?, en la sección transversal muy superior a si utilizamos un placebo o algún otro elemento, pero luego el cuerpo tiene que entrar a regularse de cierta manera. Claro, va a tener al final un pico adaptativo mayor por la enorme cantidad de testosterona que tiene en su cuerpo, ¿cierto? Pero vea que inicialmente hay una fase desregulada, ¡prum!, y ya luego tiene que nivelarse, porque no puede ser un crecimiento exponencial permanente. E inclusive vean que la respuesta en el área transversal de la fibra muscular y en los mionúcleos, pues tiene una respuesta que es un pico a 2 semanas más o menos. Sí, si yo chuzo el deportista, si ese deportista recibe testosterona exógena, pues en las primeras 2 semanas va a reaccionar mucho más rápido que una persona bien alimentada y suplementadita con proteinita de pronto, con creatinita, ¿sí? Pero luego el cuerpo va a tender a estabilizarse. Claro, si el estímulo de testosterona se mantiene en el tiempo, pues va a tener una respuesta mucho mayor porque estamos hablando de un sintético, ¿no? Pero, y miren que los mionúcleos es una adaptación mucho más potente, mucho más rápida que el área seccional de la fibra muscular.
Entonces hay que entender eso, pues que la hipertrofia va a ser un proceso largo, pero que de él no depende 100% mi resultado. Si yo tengo mayores mionúcleos, mayor cantidad de mionúcleos en una fibra muscular, tengo una fibra muscular mucho más capaz, puede haber iniciado el proceso de transición hacia el tipo de fibra que yo estoy buscando, pues yo como entrenador, y eso no quiere decir que porque no aumente de tamaño, pues no soy más fuerte o no soy más explosivo que antes. ¿Cierto? Hay que ir bajando esos mitos de la cabeza. Bueno, estos son para ahorita. Entonces, un triángulo que aplica para los tres grupos poblacionales que podamos tener: un sujeto patológico, sujetos aparentemente sanos que transitan de la inactividad hacia la actividad física, y los deportistas. En los tres necesitamos tener tres cosas claves. Este triangulito, esta trinidad: ejercicio, recuperación y nutrición. ¿Sí? En temas nutricionales, ¿cuáles son nuestros parámetros a vigilar y a estar pendientes de ellos? Primero, pues la ingesta de energía, energy intake. ¿Sí? La ingesta de energía es lo primero en esta triada. Lo segundo, la distribución de los macronutrientes. Un tercer elemento, que este sí es muy específico, ¿cierto?, para deportistas, es el timing, la periodización, el momento en el cual el deportista va a recibir el suplemento. El suplemento de manera no exclusiva, la alimentación también, el alimento, en qué momento va a comer, cómo va a ser sus ciclos de comida con respecto a los ciclos que yo espero de la competencia o de su calendario competitivo y de entrenamiento. Y en último nivel, pues sí está la suplementación como tal. ¿Listo? Verga. Ahora sí. Ok. Entonces, una generalidad sobre las estrategias nutricionales. ¿Qué necesitamos? Inicialmente, garantizar alimentos de calidad y que esa nutrición tenga unos estándares mínimos, pues. Lo primero es pensar, pues, para su comida, la comida del deportista en general. No les estoy hablando de, ojo, les estoy hablando en general, en la mayor parte del tiempo. No les estoy hablando previo a una competencia. ¿Sí? Lo primero es que tenga una dieta que en la medida de lo posible incluya de manera mayoritaria alimentos de bajo índice glucémico, aunque recuerden que en verdad es insulínico. ¿Sí? Alimentos de bajo índice insulínico. Y vamos para entonces, ¿por qué alimentos de bajo índice glucémico, muchachos? Si yo tengo alimentos de alto índice glucémico, ¿qué voy a recibir? Recibo una carga de carbohidratos que me van a disparar un pico de insulina, me van a desregular el metabolismo. Si hago esto de manera constante, si yo todo el tiempo estoy consumiendo alimentos de alto índice insulínico, eso me puede llevar a desarrollar una resistencia a la insulina, pues sobre todo en personas no deportistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Obtener carbohidratos de alimentos que no me van a disparar mucho la insulina, que me van a permitir mantenerla en valores bajos, pero que no me van a desabastecer, ¿cierto? Y entonces iniciamos. En frutas hay un grupo de alimentos, estos listados no esos tienen que ser de memoria, pero sí sepan que existen, ¿sí? En las verduras también encontramos un grupo de verduras que las vamos a escoger
teniendo en cuenta la disponibilidad del sitio, la inocuidad y los gustos del deportista. Luego entran las legumbres también, los cereales, no los podemos descartar, pero tengamos en cuenta, pues que, hombre, si tengo que escoger entre un pan integral y un pan blanco, pues vamos a escoger el integral que tiene un poquito menos en su índice insulínico. ¿Sí? Y esto listadito siempre es para tenerlo. Ahorita sí abrió, se pegó. Índice insulínico. ¿Sí? Entonces, listo, vamos a priorizar que nuestro deportista reciba alimentos de bajo índice insulínico. En siguiente nivel, bueno, no le pongamos nivel. Otro elemento a considerar, grasas monoinsaturadas. Que si son deportistas de altas intensidades, de disciplinas como carreras, de medio fondo y fondo, pues necesitamos que estén cardiovascularmente muy saludables, ¿cierto? Y el otro elemento es la cantidad de proteína que debe estar recibiendo en el día a día. Y ahorita sí, luego de decirles esto de proteína, me vengo para acá y vamos a abrir aquí.
Este es un documento viejito, 2004, ¿cierto? Publicado por el doctor Stuart M. Phillips, que es uno de los duros, pues, es uno de los investigadores más pesaditos a nivel mundial en nutrición. Uy, ¿qué pasó? Un segundo, muchachos. Listo, aquí lo tenemos. Entonces, como les digo, tengan en cuenta que este documento es viejito, ¿sí? Pero es de las bases que se han generado o las bases que en su momento se hicieron para entender la relación entre la proteína y el deporte, específicamente deportes de fuerza. Entonces lo tenemos inicialmente, ¿cierto? Sangre, aminoácidos que vienen por la sangre. Yo soy el aminoácido, vengo por la sangre. Vengo por la sangre porque me consumieron, ¿sí? Y entonces atravieso. ¿Con qué me voy a encontrar? Pues con el músculo, ¿cierto? Paso de la sangre, yo aminoácido, paso de la sangre al músculo. Principalmente, ¿quiénes? 3 amigos muy importantes: glutamato, glutamina, alanina. No quiere decir que los otros no, ¿cierto? Pero ahí está. Entonces, llegan esos aminoácidos e inician un proceso que es la síntesis de nuevo. Recuerden que los aminoácidos se utilizan para generar proteínas. Entonces, yo comí proteína, ¡pum!, la convertí en aminoácido para poder que atraviese, para poder que llegue a nivel sistémico. Cuando llega a nivel sistémico, pues ese aminoácido entra en un proceso que es la síntesis de nuevo, o sea, crear de nuevo la proteína muscular, que luego también se tendrá que romper para generar nuevamente aminoácidos. Eso es un ciclo que está allí. Puede haber oxidación también de aminoácidos, aunque el cuerpo lo evita, pues lo realiza en pequeñas cantidades, porque no es lo que queremos tener siempre, por el costo de los aminoácidos, después para terminarlos utilizando como una fuente de energía. Entonces, aquí comparan a un grupo de sujetos a los cuales se les dio, se me está pegando, pues se comparó la síntesis y la ruptura de aminoácidos. La síntesis están en las barritas claras. Vamos a hablar de esta primer gráfica, ¿sí? En esta primer gráfica. Entonces, los sujetos en descanso, ¿sí? Descanso con suplementación de aminoácidos, entrenamiento de fuerza, resistant training, resistant exercise, perdón, training no. Nuevamente, resistant exercise más aminoácidos. Entonces, ¿qué hicieron? Comparar a ver si la suplementación con aminoácidos directamente, pues afectaba tanto la síntesis, que como digo, lo que está en las barritas claras, como la ruptura, que lo que está en las barritas oscuras, en 2 momentos específicos: reposo, que son las 2 parejitas de barras que están al lado izquierdo, pues estando ustedes frente a la pantalla, y entrenamiento, que son las que están las 2 parejas de barras que están al lado derecho. Entonces, en el reposo, ¿qué aparece cuando estamos en reposo? Pues una ruptura de carbohidratos, barrita gris, mayor al proceso de síntesis. Ok, listo. Suplemento con aminoácido, sí. Y entonces este sujeto está en reposo pero suplementado con aminoácidos. ¿Qué nos encontramos? Pues que aumenta la síntesis proteica en comparación con cuando no se suplementa. Ok, listo, bien. Ahora, cuando hago entrenamiento solito, sí. Miren que hay una pequeña diferencia entre
la síntesis, que es la barra blanca, pues la que está al lado izquierdo, y la ruptura de proteínas. Cuando hago entrenamiento de resistencia, sin darle nada. Y cuando, pues resistencia no, resistance training, o resistance exercise, ejercicio de fuerza. Pero cuando suplemento el deportista y él hace entrenamiento de fuerza, pues la síntesis de proteína es más alta. En comparación, miren los dos pilares blanquitos acá. A ver si esto me deja rayar. No creo. No. Listo. Sí. Miren que aquí que está. Pues uno dirá, uy sí, puta, está más alta la síntesis proteica. Entonces vamos a darle aminoácidos. Va. Pero si miramos la puntica de cada una de estas columnas, pues aquí la puntica, miren la puntica nada más, vean que en ninguna de ellas hay unos asteriscos o unas lineecitas que traten de unir entre, pues que sea una lineecita que vaya de barra a barra. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, a pesar de que en valores absolutos podríamos decir entrenamiento de fuerza más aminoácidos, tenemos más síntesis, ¿sí?, que degradación de proteínas, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Y o sea que pues podemos poner en duda la necesidad de suplementar al deportista con aminoácidos por lo menos. ¿Listo? Y entonces aquí nos vamos para otro escenario, el balance de la proteína muscular. Mío es comida, ¿cierto? Entonces, el balance en el tiempo. Claro, nuestro balance de proteína muscular es dependiente totalmente de la ingesta de alimentos. Y miren lo que se ondula a lo largo del día. Aquí pues un sujeto con 3 comidas. Si usted se salta una comida, pues va a tener un balance proteico negativo. Entonces por eso si va a hacer ayunos, si va a programar ayunos, pues muy bien programaditos, que tengan mucho sentido y que usted sepa cuál va a ser el efecto que va a tener. Y si esa, pues pensando en deportistas, ¿no? Y si ese balance proteico negativo, por ejemplo en este caso, ¿cierto? El hombre aquí llegó y comió su primera comida del día, tuvo un balance positivo, pero luego desciende hasta que necesita una segunda comida, traque, que vuelve y aumenta, y así. Entonces hay que pensar si de pronto ese ciclo que se me puede alargar muchísimo más hacia lo negativo, cuando yo dejo de comer, me salto una comida, no consumo alimentos sin proteína, si ese no me va a interferir con mi respuesta adaptativa buscada o deseada. Bueno, y entonces, bueno, aquí, ¿qué estamos encontrando? Ejercicio de resistencia. Pues, bueno, el resistance training, perdón. Sí. Ejercicio de fuerza. Claro, cuando nosotros entrenamos, ¿eso qué va a hacer? Miren estas lineecitas de aquí. Pues hay entrenamiento. Claro, se aumenta un poco el pico del balance proteico por la síntesis que induce el entrenamiento mismo, pero también va a tener las mayores pérdidas del balance, o va a tener un mayor balance negativo. Entonces por eso es lo importante de listo, yo voy a programar los entrenamientos de mi deportista entre comidas, cuánto tiempo de cada comida, cuál va a ser el tiempo entre el ayuno, el entreno y la comida, porque todos hacemos ayuno, ¿no? Usted se acostó a las 7 de la noche y comió a las 6 y se levantó el otro de las 5 de la mañana y desayunó a las 7. Ahí ya hay un ayunito. Ahí ya hay un pequeño ayuno. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar en el timing.
con la persona del común estén tranquilos, pero con el deportista, ok. La sesión busca adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Me conviene que el sujeto tenga un periodo de ayuno después del entrenamiento. Supongamos, tengo un deportista que es estudiante universitario también, y entonces, como tenía parcial a las 7 de la mañana, se acostó a las 8 para poder llegar descansadito, comió a las 6 de la tarde, llegó al parcial, tenía parcial a las 7, estuvo de 7 a 8 y media en el parcial, listo. Miren que ahí ya van 12 horas de ayuno. Luego llegó y pues salió del parcial derecho al entreno porque no le daba tiempo de más. Se fue en la buseta. ¿Sí? Entrenó 1 hora y media. O sea que ya estamos hablando de que son las 10 de la mañana. Lleva 15 horas de ayuno. Lo dejo ir o garantizo que el hombre coma. ¿Cierto? Que eso hay que empezarlo a pensar. Venga, no, listo, terminaste de entrenar, venga, pollo, ya, dele, vamos a comer. Ah, pero profe, que vamos a entrarle a la proteinita, aunque sea un carbohidratico, y le vamos dando, ¿sí? Porque miren que hay un periodo de ayuno. Y si bien, pues no estoy siendo, no es que, ay no, es que si no como inmediatamente después del entreno, entonces ya va a tener un balance negativo de por vida y no se va a adaptar, no. Pero buscamos es potencializar cada cosa, porque recuerden que en el deporte de rendimiento, el diablo está en los detalles, ¿cierto? Frase de la abuela y un socio que tuve. ¿Mm? El diablo está en los detalles, entonces hay que ser muy cuidadosos con los elementos. Bueno, pues sabemos ya por lo que hablamos en el módulo de suplementación, que el hecho de que yo pueda tener un mayor balance de nitrógeno en mi cuerpo no quiere decir que tengo más proteína, ¿cierto? Porque así es como la industria a veces nos engaña. Si hay una relación lineal, pues, entre la ingesta de proteína, o sea, cuando es proteína de verdad, como lo vemos aquí, que en la barra de la X está la ingesta de proteína kilogramo día, y el balance de nitrógeno. Vemos que hay un comportamiento, hay una relación lineal positiva entre consumir la proteína e ir aumentando el balance de nitrógeno. Pues es una relación, bueno, para los que ya vieron estadística, es una correlación de 0.77, que saben que es una correlación fuerte. A los que van a ver están viendo estadística, esta semana les explico un poquito más con detalle eso de la correlación. Sí. Ok, bueno, y de esta, ok. Entonces, el balance de nitrógeno, pues también se ve afectado por el ejercicio. No moleste, Rufo, va para allá. Antes del ejercicio, pues el balance de nitrógeno va a ser positivo todo el tiempo. Después del ejercicio, el balance de nitrógeno, porque como vamos a estar utilizando esa proteína, pues ¿qué hacemos para utilizar la proteína? Recuerden, eliminar ese grupo amino. ¿Cuál es el grupo amino? El que tiene el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es tóxico y lo necesitamos eliminar del cuerpo para poderlo aprovechar. Entonces, hay un balance negativo que luego se irá compensando. ¿Mm? Si, por ejemplo, sería problemático para mí tener un deportista que se me haga vegano, me siga entrenando y se me haga vegano y no logremos haber planificado eso, haber identificado en cuáles van a ser las fuentes de proteínas que usted va a utilizar, ya que se va a alejar de todo derivado animal. Sí, porque puedo acumular en el tiempo un balance negativo de nitrógeno. Y pues eso tampoco es algo positivo. No lo estaremos buscando en ese momento. Vamos con este siguiente artículo. Este sí ya es más reciente, ¿sí? El que les acabo de mostrar, como les decía, pues es 2004, sino que es
un clásico, así como en la música hay clásicos, en la ciencia también. Y aquí tenemos a esta misma belleza, el doctor Stuart M. Phillips, que es uno de los autores del artículo anterior. Entonces, en este caso, pues bueno, es una revisión sistemática con metaanálisis y metaregresión. ¿Centrada en qué? En los efectos de la suplementación con proteína específicamente en la ganancia de masa muscular y fuerza en adultos sanos. Voy a utilizar este de adulto sano porque pues también adelantando un poquitillo del módulo de cambio de composición corporal. Entonces, importante, los protocolos que utilizaron en este estudio, todos tenían que haber hecho seguimiento a las personas durante más de 6 semanas, porque pues en resultados de menos de 4 semanas pueden ser bastante engañosos, porque pueden haber picos que luego pum, se modulan, entonces pues no, mayores a 6 semanas. A ver, pongámoslos en español para que... Un momento mientras cargo. Entonces, ¿qué les voy contando? Esta gente, ¿qué hizo? Pues analizó 49 artículos científicos que sumaban en total 1.863 participantes. Y sujetos, esos 1.863 participantes se suplementaban con proteína. ¿Mm? Entonces, esa suplementación con proteína, ¿en dónde tuvo efectos? Pues vea, primero, en la fuerza, en una repetición máxima. Cuando se comparaba la adaptación en términos de fuerza de los que suplementaban con los que no, pues los que suplementaban tenían una ganancia de 2 en promedio, pues es un promedio de 2.49 kilogramos. Y eso con un intervalo de confianza entre el 0.6 y el 4.3. O sea, unos sujetos ganaron menos de 1 kilo y otros inclusive más de 4 kilos en su RM, lo cual se consideró significativo. La masa libre de grasa, 0.30 kilogramos ganados a 300 gramitos de masa libre de grasa en estudios superiores a 6 semanas. Está bien, ¿cierto? No está mal. El área de sección transversal del músculo. Entonces, aquí ya es una medida muy específica, la sección transversal del músculo. 310 micromilímetros. Cuadrados, pues, porque la fibra muscular es un diámetro. ¿Sí? Pero miren que hay un llamadito que ellos hacen. Pues la edad, muchachos, se termina convirtiendo en un corrector del efecto de la suplementación con proteína. Y miren esto. Se redujo con el aumento de la edad. El impacto de la suplementación con proteínas en las ganancias de masa libre de grasa se redujo con el aumento de la edad. ¿En cuánto? En menos 0.01 kilogramos por año. ¿Sí? Entre más años el sujeto, menos resultados va a tener. Claro, y si usted entrena fuerza, pues va a tener resultados mayores si se suplementa con proteína que si no entrena con fuerza. Pero entonces miren nuevamente la relación. Estímulo, alimentación para tener una respuesta clave. ¿Sí? ¿Y cuál es la dosis? Pues se la estoy adelantando que ya vamos a ir a las gráficas. La dosis que se encontró como que, ¡pum! Aquí me quedo. El 1.62. Y regálame un segundito, entonces ya me desplazo hacia abajo y les muestro en la grafiquilla.
Creo que es esta, si mal no recuerdo. Entonces, 1.62 gramos kilogramo por día. Estos son los forest plot. Tenemos que se limpie la pantalla. Bueno, como les decía, entonces la vez pasada, como cuando Lobao me trató de emular, aquí en la columna tenemos el nombre del investigador principal, el año de la publicación y la cantidad de sujetos que incluyó en su estudio. Sí. Todos estos sujetos no entrenados y estos sí sujetos entrenados. Vale. Entonces, favorable al grupo control, o sea, la gente que no se suplementó con proteína, y aquí favorable a la suplementación con proteína. Como vemos, este rombito que nos resume, es el resumen de todos los hallazgos, está al lado derecho, digamos que no está muy heterogéneo porque no está así alargado, no está más bien centradito, pasa casi en su totalidad la línea cero, la que nos diría que no hay ningún efecto. ¿Qué fue? No. La pasa totalmente, entonces que podemos decir que sí, efectivamente, la evidencia sugiere que la suplementación con proteína sí tiene efectos. En este caso, a ver, es el diagrama en la ganancia de fuerza medida en un RM. ¿Sí? ¿Qué se hizo la imagen? Ay, apacito. Un segundo, muchachos, que no hay que se me hizo lo que estamos descargando. Para poderse demostrar. Esto está en administrador de archivos. Descargas. Filas. No, descargó fue el archivo. Web. Bueno, volvamos a donde estamos. Aquí. Listo. Y aquí, esta segunda, que miren que es mucho más clara. Ahora sí. No me quede descargar la imagen. Bueno, ya la abrimos allí. Como les decía, miren que oiga, ¿qué pasó con la cosita? En términos de masa libre de grasa, fat free mass, el efecto es mucho más claro. ¿Sí? La suplementación con proteínas se hace muchísimo más clara, tanto en sujetos entrenados, que sería este cuadrito, este rombito específico, el transparente, como en sujetos no entrenados. Puede ser un poquito de efecto, pero para que ganen masa libre de grasa, la suplementación con proteína está muy bien, ¿sí? O el consumo de proteína adicional. Permítame que es que no me abren esos JGP, esas fotos, de ahí donde les quiero, no podría ser. Venga, ahorita como lo pongo en inglés otra vez.
Ok, bueno, mientras descarga allí, volvamos acá. Listo, entonces, miren hacia dónde nos va la evidencia. Nos funciona consumir proteína suplementada, sí, pero ¿hasta cuándo? Hasta que logremos 1.692 gramos por kilogramo por día. ¿Mm? 1.69 gramos de proteína por kilogramo de peso del sujeto por día. Ese sería el punto hasta el cual vale la pena llegar. Vamos a suplementarlo, sí, porque con comida no llegamos. Sí llegamos, bueno. Entonces, ¿para qué lo vamos a suplementar? Nos quedamos ahí. ¿Sí? Ahí estamos quieticos, estamos bien. No gastamos platica ociosamente, inoficiosamente. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo estos tres puntos claves sobre mis alimentos, sobre garantizar la calidad nutricional a partir de carbohidratos de bajo índice glucémico, a partir de priorizar grasas monoinsaturadas y una cantidad de proteína mínima para el buen funcionamiento del rendimiento, entonces también debo tener en cuenta que estos tres elementos deben estar a lo largo de todo el proceso de formación del deportista. ¿A qué hago referencia? A que los deportistas tienen una dieta de base, muchachos. O sea, esa es la que utilizan en el grueso de su vida. ¿Mm? Cuando no están próximos a las competencias, cuando de pronto no están en un microciclo de choque, están en su dieta base, que es una dieta que debe ser mixta, ¿sí? Y por ende y completa también, o sea, que tenga una variabilidad de alimentos a través de los cuales el sujeto supla todas sus necesidades, que tenga verduras de colores, frutas de todos los colores, que consuma los tres macronutrientes. ¿Mm? Es una característica de la dieta de base, mixta y completa. Que sea estable. ¿A qué hace referencia a eso? Pues que nuestro deportista tenga claro en su alimentación cuándo y cuánto se come. ¿Mm? Número de comidas y horario de las comidas. No come cuando le dé la gana. Come en unos momentos específicos. Pues obviamente cuando le dé hambre, porque es una necesidad y es una sensación. Pero que esté establecido, que él tenga un ciclo para garantizar estabilidad y calidad de los consumos. Y si tenemos una dieta completa, mixta y estable, pues vamos a tener una dieta sana. ¿Sí? Es un deportista, sí, pero es una persona también. Entonces necesitamos que sea sano. En ocasiones nos pensamos solo en el rendimiento y dejamos de pensar en que el sujeto necesita comer una dieta sana. No es exclusivamente para rendir, porque después de que él se jubile va a tener otras cosas que hacer en su vida y pasa a necesitar una alimentación saludable. Va a tener otra dieta que será la dieta de preparación. ¿Cuál es esa dieta de preparación? Pues cuando ya me estoy aproximando a un torneo, a una competencia importante, ¿sí? Unas semanas previas a la competencia, X semanas. ¿Por qué les digo X, muchachos, y no les digo 2, 3, 4? Porque es que no hay una receta, ¿cierto? Cada deporte tiene unas dinámicas diferentes que nos obligan a entenderlo y a modificar los patrones alimenticios del deportista. Un deportista, un boxeador, que hace un campamento de 5 meses, de 3 meses, ¿sí? Entonces, X semanas previas a la competencia. ¿Cuántas semanas? Depende del deporte. ¿Cierto? Depende de. Entonces, es una dieta que va a estar pensada en favorecer las adaptaciones del entrenamiento. ¿Sí? Vamos a potencializar
las adaptaciones de nuestros deportistas ante la carga física. Se vuelve y juega. Aquí tenemos que entender muy bien el deporte con el que estamos trabajando, para saber cuáles son las adaptaciones y por ende cómo la suplementación puede llegar a funcionar, a coayudar, ¿sí? También es una dieta, esta dieta de la fase de preparación, que debe estar pensada para que él aumente sus reservas energéticas. ¿Cuáles? Pues principalmente las que están asociadas de forma mayoritaria con la práctica de su actividad deportiva, con su deporte en específico. Y pues algo que parece tonto no tener lo que decir o exagerado, pero que nutre el deportista, ¿sí? Que no son maquinitas de rendimiento, no. Necesitamos que ese deportista esté bien nutrido todo el tiempo, para que a largo plazo tenga unas mejores condiciones, ¿sí? Y necesitamos por lo menos una tercera dieta. ¿Cuál es esa? La dieta de recuperación. ¿Cuál es la dieta de recuperación, muchachos? Pues después de que llegó la competencia, de que se compitió y se entró en esa fase de recuperación, en ese microciclo o en ese método de REC, que varía dependiendo del deporte también, pero que vamos a necesitar reponer reservas de glucógeno, eso es casi fijo, ¿sí? Se va a necesitar hacer. Esa dieta de recuperación estamos pensando en el aquí, en el momento y también en el mañana. Pues ustedes saben que los deportistas tienen unos ciclos de competencia. Pues él terminó de competir ahorita, tiene una semanita de descanso y hay que pensar ya en la siguiente. Entonces no podemos dejarle que se recupere con una dieta mixta que tal vez sea más tardada en reponer reservas de glucógeno, sino que vamos a necesitar una alimentación que nos recupere ahorita, pero también nos aliste para dentro de unos días o unas semanas, ¿sí? Una dieta que se piense en hacer en favorecer la recuperación de los tejidos que se vean implicados y afectados en el proceso de entrenamiento y de competencia, y pues también que nos ayude a reponer fluidos, ¿cierto? Entonces un deportista va a necesitar mínimamente esas tres dietas, tenerlas allí. O sea, no es una dieta del deportista, son las dietas, y que van a variar dependiendo del momento. ¿Quieto, Toñito? Entonces, las necesidades nutricionales, así como el entrenamiento, se planifican también. ¿Listo? Voy a hacer un corte aquí en la grabación para que no quede más largo, porque ya fueron 58 minutos y ya va en un segundo video el resto de la info.